Buenos días, soy alumna de la Academia Prelines del curso de peluquería. Mi nombre es Elizabeth Corillanos. Voy a desglosar las preguntas que he aprendido a lo largo de este tiempo en la academia de la siguiente manera. Describe la estructura del cabello y sus componentes principales. El cabello está compuesto por la raíz, el tallo. Encontramos también ahí la cutícula, la corteza, la médula, donde se encuentran el pigmento, la queratina, líquidos que pueda tener el cabello. Segunda pregunta. Expon las funciones del cuero cabelludo y su influencia en la salud capilar. El cuero cabelludo, aparte de producir el sebo para el cabello, protege el cerebro. Depende mucho del cuero cabelludo la firmeza que pueda tener el cabello. Aporta más que todo la vitamina para hacer un buen crecimiento de la hebra capilar, el cuero cabelludo. Es la base por donde empieza todo. Pregunta número 3. ¿Qué tipos de cabello existen según su textura y forma? Por su textura podemos encontrar los finos, los gruesos, los medios, ¿no? Medio gruesos. Y por su textura podemos, por su forma podemos encontrar los lisos, los afros y los porosos también, ¿no? Esos vamos a encontrar de acuerdo a cómo se nos presente el tipo de cabello, los tipos de cabello. Número 4. Describe cómo identificar el estado del cuero cabelludo antes de un tratamiento. Primero que nada, tenemos que saber escuchar a la clienta con qué tipo de dolencias viene, luego evaluar qué tipo de cabello vamos a tratar para darle una solución adecuada a la clienta para que pueda salir satisfecha del salón de belleza. Pregunta número 5. ¿Qué factores internos y externos afectan la salud del cabello? Tenemos dos factores ahí. En el interno, por ejemplo, es la primera causa el estrés. La otra causa es la alimentación. Una mala alimentación o la falta de vitaminas hacen que podamos sufrir de esta carencia, de esta dolencia. Y otra es el clima, el tiempo o los productos agresivos que podemos utilizar también, ya sea secadora, tintes en el cabello. Todos esos factores hacen que podamos ¿no? clasificar los factores que afectan la salud de nuestro cuero cabello, de nuestro cabello. 6. Expon las diferencias entre cabello natural, teñido y decolorado. El cabello natural siempre lo vamos a encontrar sano, con sus pigmentos, con su queratina. Es un cabello que sí podemos trabajar de una manera más tranquila, sin poder ser agresivos en los productos y podemos obtener un mejor resultado. En un cabello teñido ya vamos a encontrar un cabello que ya está procesado, que ya ha recibido coloración, ya ha recibido tinte. Entonces vamos a tener un poco más de cuidado para poder trabajar en los cabellos teñidos. Y en los cabellos decolorados, estos ya han perdido la pigmentación, ya han perdido la queratina, ya vamos a encontrar un cabello poroso, sin pigmento. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos para poder trabajar y utilizar productos que regeneren, que depositen vitaminas a este último cabello, ¿no? Pregunta número 7. Describe el ciclo del crecimiento del cabello.
El cabello es como la plantita que nace, crece y también se muere, ¿no? Entonces se clasifican en tres, que es la anágena, es el proceso donde está creciendo el cabello. La catágena, que es cómo se da, el tiempo en que se da, es el proceso, ¿no? De cómo se está realizando, es un periodo de transición, le podemos decir, o es un periodo de transición. Y la halógena es la que ya está en caída, ¿no? Es donde ya el cabello empieza a caerse. Todos cumplen sus procesos, sus tiempos de proceso para cumplir esas fases, ¿no? Esas tres fases donde es crecimiento, ¿no? Su proceso de crecimiento y lo que es la caída de cabello. Pregunta número 8. ¿Qué alteraciones capilares más comunes se presentan en el salón de belleza? Vamos a encontrar, dice, en los cursos que he estado viendo, que he aprendido, que nuestro primer problema va a ser la caspa, la grasa, la caída de cabello, la resequedad, las puntas abiertas, la porosidad, los cabellos maltratados por recibir productos químicos, ya sean laseados o tintes o decoloraciones. Estos van a ser nuestro principal problema en un salón de belleza. Pregunta número 9. Expon cómo tratar un cuero cabelludo graso o con caspa. Vamos a tener que evaluar el tipo de cabello, si es un cabello seco, si es un cabello grasoso, ¿no? O sea, acá nos está pidiendo que tenemos que tratar. ¿Cómo tratar un cabello graso? ¿Cómo puedo yo tratar un cabello graso? Tengo que mirar el tipo de cabello que está viniendo, si es afro, si es liso, si es rizado, si es ondulado. Tengo que mirar cómo está mi cuero cabelludo y cómo puedo aplicar. En lo que es grasos, el cabello graso, siempre tengo que aplicar casi de medios a puntas, ya que el cuero cabelludo siempre va a estar grasoso, entonces tenemos que aplicar de medios a puntos. Y en el cabello con caspa tenemos que aplicar un producto que esté destinado para ello y mirando también cómo se encuentra nuestro cuero cabelludo, en qué circunstancias se encuentra, que no haya avanzado mucho más, porque a veces la caspa es mucho más, más nociva, ¿no? O sea, se avanza más el problema de la caspa, no solamente se queda en la caspa, a veces llegamos a tener la seborrea ahí, después ese es el siguiente paso. Entonces, tenemos que evaluar más que todos los aspectos cómo viene nuestra clienta y tratar en eso, ¿no? Utilizando productos diferentes, ya sea para el cabello graso y para la caspa, ¿no? O sea, incluso para la caída de cabello. Tenemos que ver cómo seleccionar nuestro producto para cabello grasoso, para cabello caspa o anticaídas también. 10. Describe los pasos para realizar un diagnóstico capilar profesional. Observar, escuchar, ¿no? A la clienta. Preguntarle qué tipo de hábitos tiene para poder sacar un diagnóstico de qué tratamiento le vamos a aplicar por su trabajo, por lo que nos va a contar ella qué hace, ¿no? Al día a día. Y analizando la dolencia que tiene en su cabello. Entonces, tenemos que ver todas esas circunstancias para poder brindarle un mejor servicio y presentarle un producto que vamos a aplicar para su tratamiento y donde ella también pueda sentirse satisfecha, ¿no? Al recibir el tratamiento, el producto y la atención que se le va a realizar.
¿Qué herramientas se utilizan en peluquería y cuáles son sus funciones? Nuestra primera herramienta va a ser siempre la tijera, el peine, el pulverizador, la navaja, la máquina de cortar cabello, la secadora, la capa, los ganchos, etc. Cada una de estas herramientas cumple su función en la peluquería. Pregunta número 12. Expon cómo se realiza la correcta desinfección y esterilización del instrumental en peluquería. Lavar, secar con alcohol, con lejía, las toallas, lavarlas después de cada uso del cliente, las tijeras o máquinas, desinfectarlas, y si hay que ponerlas en un sitio de esterilización al seco, también mantenerlas en un lugar obviamente limpio, ¿no? Esa es la correcta desinfección y esterilización de nuestro instrumental en peluquería. Pregunta número 13. Describe cómo garantizar una estación de trabajo en un salón de peluquería. Tenemos que tener en cuenta siempre, por primera etapa, es la limpieza. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra limpieza, nuestras herramientas ordenadas, los productos a la mano, tener un ambiente que no nos estemos resbalando, brindarle al cliente la seguridad de que va a estar en un sitio cómodo, las sillas tienen que estar limpias, las capas también tienen que estar limpias, el espejo tiene que estar limpio. Eso se tiene que realizar constantemente, cada vez que se requiera, porque no puede ser de pronto una sola vez al día, porque de pronto podemos tener una cliente y podemos manchar el espejo con el pulverizador o los pelos, ¿no? Entonces, se tiene que hacer constantemente, en el día si es posible, cada vez que terminemos de trabajar con un cliente, de ser el caso. Pregunta número 14. ¿Qué medidas de higiene deben mantenerse en un entorno de peluquería? Definitivamente, tener la limpieza del local, las toallas limpias, los guantes, utilizar barbijos, y todos estos desinfectarlos constantemente. Ahora, hoy en día, los barbijos son desechables, podemos usar barbijos desechables, ¿no? Para mayor seguridad y también higiene del salón, ¿no? Pregunta número 16. Describe cómo aplicar correctamente una mascarilla capilar según el tipo de cabello. Acá volvemos a analizar el tipo de cabello. Vamos a tener cabello seco, graso y normal. En cabellos secos vamos a hacer la aplicación de raíz a puntas. En cabello graso vamos a trabajar de medios a puntas, y en los cabellos normales vamos a trabajar moderadamente. Vamos a trabajar con productos no tan nocivos, no tan fuertes como que lo que requiere un cabello seco en este caso, ¿no? Un cabello seco o un cabello graso, no vamos a utilizar jamás unos productos que vamos a, o sea, con el cabello normal. Entonces cada uno tiene que estar diseñado y no ser tan agresivos, ¿no? Más que todo acá nos manda la aplicación de cómo se va a realizar, que son de medios a puntas y de raíz a puntas. Pregunta número 17. ¿Qué criterios deben considerarse al seleccionar un champú profesional? Tenemos que mirar, al igual que el tratamiento, ver el cabello, cómo está, si es cabello graso, si es cabello con caspa, si es cabello liso, si es cabello afro, si es cabello rizado, poroso. Y de acuerdo a eso tenemos que seleccionar nuestro champú, en este caso nuestro producto, para hacer un buen acabado o un buen trabajo, ¿no?
Pregunta número 18. Expon los beneficios del masaje capilar y qué beneficios nos trae. Los masajes capilares siempre nos van a aportar relajación, tranquilidad para la clienta misma. Entonces, estos nos van a ayudar, ayudan incluso al crecimiento del cabello, los masajes capilares. Los masajes capilares podemos aprovecharlos en hacer también cuando hacemos tratamientos capilares y se hacen de manera circular, suave. ¿No? Describe los diferentes tipos de cepillos y peines y sus usos específicos. Tenemos el peine plano, que es para alisar, el redondo, que es para dar volumen, el peine colita para hacer divisiones y cortes precisos, las de púas y dientes anchos para desenredar, ¿no? O para definir también los rizos, para peinar cabellos con rizos. Todos tienen diferente función, pero es básicamente ello. Pregunta número 20. ¿Qué técnicas de secado se utilizan y cómo afectan al cabello? Hay técnicas suave, con secador, ¿no? Definitivamente los productos naturales son mejores que con secador, pero para cuando secamos con el secador siempre se tiene que aplicar la termoprotección. Pregunta número 21. Expon cómo se realiza un brushing paso a paso. El brushing, conocido también como el cepillado, se realiza en un cabello limpio. Si hay que lavarlo, tenemos que lavarlo. Se tiene que lavar, se trabaja en un cabello limpio, se divide el cabello con ganchos, se coge en porciones pequeñas, delgadas, de 3 a 4 centímetros, según cómo se dé el cabello, como pueda, o la práctica que pueda tener al hacer el brushing la estilista, la peluquera, y se realiza de manera recta, ¿no? Desde arriba hacia las puntas del cabello, de la raíz a la punta del cabello, y dándole forma al final. Se sella con el aire frío, ¿no? Para darle la forma a cómo queremos poner este cepillado. Sin olvidarnos antes del termoprotector, porque el termoprotector va a hacer que no sufra tanto el cabello en el proceso del brushing o cepillado. Pregunta número 22. ¿Qué es la termoprotección y por qué es importante usarla? La termoprotección es un producto que nos ayuda a que las puntas no se nos quiebren, a que el cabello no se nos reseque, que no se nos abran. Nos da brillo, nos aporta textura también para un buen acabado en un peinado o secado que podemos realizar. Pregunta número 23. Expon cómo se realiza un rizado con tenacilla o con plancha. Ponemos primeramente el termoprotector al cabello, en un cabello limpio, seco, se realiza en cabello seco. Tenemos que dividir el cabello en secciones, agarrar mechones de 1 centímetro o 2 centímetros en el caso de las tenazas o de los rizadores. Y en el caso de las planchas podemos agarrar de 3 a 4 centímetros por un espesor de 1 centímetro. En el caso de las planchas se gira ligeramente para el lado que queremos los rizos, ya sea invertido o hacia afuera. Vamos a encontrar siempre unos rizos más amplios también con la plancha que con las tenazas del rizador, ¿no? No se aplica, no se deja por mucho tiempo, es simplemente darle forma, no quedar mucho ahí con el equipo en el cabello y jalarlo y darle forma.
para no maltratar el cabello. 24. Describe los diferentes tipos de corte de cabello largo. Se dividen, se conocen como cabello corto, cabello medio o en capas. El cabello corto, por ejemplo, podemos sacar un corte bob, en cabello largo, en cabello medio una melena, o en el cabello largo más posibilidades, las capas, ¿no? O simplemente darle forma recta o como quiera la clienta, pero son en esas bases que tenemos que trabajar los tipos de corte, ¿no? Corto, medio y largo. Ahí se clasifican y ahí podemos ya nosotros estudiar qué es lo que quiere la cliente y cómo quiere que se le realice su corte de cabello. Pregunta número 25. ¿Qué es el visajismo y cómo se aplica en cortes de cabello? El visajismo estudia a la persona, su textura, su cuello, su anatomía. ¿Por qué? Porque quiere ver a qué se dedica la clienta, qué hace para ponerle un peinado, un corte. Analiza el color de la piel, del cabello. Entonces el visajismo es como un cárdex de una clienta que la estudia todo y podemos sacar qué es lo que vamos a darle a esa clienta, ¿no? ¿Qué podemos ofrecerle a esa clienta con el visajismo? Eso hace, estudia básicamente todo lo que es a la persona. Sus rasgos, el color de cabello, la piel, el cuello, los hombros, para definir qué le vamos a dar a esa clienta, qué corte le podemos hacer, qué cambio de look le podemos hacer. Pregunta número 26. Expon cómo se realiza un corte de cabello en capas. Dividimos en secciones, cortamos las capas superiores, hay diferentes técnicas de coletas amarradas, pero dividimos en secciones para darle movimiento. Tiene que ser un corte con movimiento. Los cortes en capas son con movimientos, ¿no? Y cortar de manera sesgada hacia abajo, dándole movimiento al cabello, al corte, muchas veces sin perder el largo del cabello. En algunas ocasiones sin perder el largo del cabello, solamente texturizando las capas. Pregunta número 27. Describe los pasos a realizar en un corte bob. Se tiene que lavar el cabello. Tenemos que marcar la línea de dónde queremos hacer el corte. En el cuello, obviamente, ¿no? En la nuca. Debemos de cortar, revisar que los contornos sea equilibrado y que el cabello también se preste para hacer este corte y nos salga con mejor simetría para tener un mejor acabado. Pregunta número 28. ¿Qué técnicas se utilizan para cortar el cabello rizado o afro? En el cabello afro o rizado tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque no es un cabello que tengamos el largo así a vista, ¿no? En el cabello afro vamos a encontrar siempre más tupido, más intenso, los rizos. Entonces, una manera de poder sacar bien el corte, de realizar bien el corte, es no mojando mucho, humedeciendo, no jalando tanto, no tirando tanto el cabello, vamos a obtener un corte parejo y deseado en los cabellos afros. Tenemos que fijarnos también cómo está viniendo los cabellos afros, muchas veces también vienen en su mayoría con bastante grasa, ¿no? Entonces todo eso tenemos que prever, si es posible hacer un lavado antes de hacer el corte, cosa que lavamos, ponemos protector
para un secado rápido para realizar el corte de cabello y procedemos a cortar en un cabello húmedo. Entonces es vital que el cabello esté limpio y esté húmedo, no seco ni mojado, para poder realizar un corte en un cabello afro o rizado. Pregunta número 29. Expon cómo realizar un corte de puntas para mantener el cabello saludable. También conocido el corte de sacado de horquillas, ¿no? Otros lo conocen como el corte de sácame las horquillas. ¿Cada cuánto tiempo podemos realizarlo? Podemos realizarlo cada 3 meses o cada 2 meses. ¿Cuánto debemos de cortar? Está entre medio centímetro y 1 centímetro. Porque debemos de saber que el cabello demora para crecer y vamos a cortar a esa cliente cada 2 meses o cada 3 meses. Es recomendable hacerlo cada 3 meses. Oye, si queremos ya trabajarlo y hacer que ese cabello empiece a tener resultados buenos, cada 2 meses. Mucho va a depender de cómo veamos o anotemos en la historia de la clienta para poder hacerle un seguimiento de cada cuánto tiempo podemos cortar el cabello, pero es recomendable hacerlo cada 2 o 3 meses y en lo que vamos a cortar el cabello un centímetro o medio centímetro, es lo recomendable. Pregunta número 30. Describe los diferentes estilos de flequillo y su adaptación al rostro. Vamos a encontrar personas que quieren un cerquillo recto, de pronto que no tienen mucha frente o que tienen más frente. Acá mucho vamos a emplear el visajismo, vamos a tener que estudiar el rostro de la clienta y qué tipo de flequillo se adapta a su rostro, ¿no? El recto, o el que es en forma de cortina, o el que es desflicado, desgrafilado, desflicado, ¿no? Es eso, ¿no? Vamos a tener que tomar en cuenta esos puntos. Pregunta número 31. ¿Qué tipos de tijera existen y para qué se utilizan en la peluquería? Tenemos muchas tijeras, pero se trabaja más con la tijera recta, con la entresacadora y la navaja. La entresacadora para quitar volumen, la navaja para perfilar los cortes, para rasurar, y la tijera recta para definir los cortes. Pregunta número 32. Expon cómo se realiza una desfilación o entresacado correctamente. Se hace con tijeras, con navaja. Tenemos que mirar el corte que estamos haciendo, la dirección en la que está yendo el cabello. No podemos cortar en el lado opuesto, tenemos que dar en el lado que está siguiendo el corte para que no se note lo que vamos a desbastar o lo que vamos a perfilar o lo que vamos a extraer el volumen. Esa es la manera. Pregunta número 33. Describe cómo se realiza un corte masculino clásico. Cortamos siempre los costados, la parte de atrás pegada y mantenemos un largo considerable para peinar en la parte superior. (34) ¿Qué técnicas se emplean para degradados y cortes modernos en hombres? Está el fade, el undercut y el type fade, que le dicen. Es un poco complicado para mí
poder pronunciar estas palabras en inglés, pero yo las voy a describir en la manera que se pueda entender, que yo sé que muchas personas lo van a ver y me pueden entender. Los cortes modernos, tenemos que estar a la vanguardia de la moda, de lo que se viene, la tendencia, que son pegados o que son largos, y hacer unos cortes simétricos, bien estructurados o bien pegados, o simplemente con la melena degrafilada, desbastada a base de navajas o entresacadora, y manteniendo los cuellos limpios, ¿no? O sea, dar un acabado limpio, así tenga el cabello largo. Entonces eso ya es más que toda la tendencia que se pueda presentar y el pedido del cliente, ¿no? Como lo requiera. Expon cómo realizar un corte infantil de manera segura. Yo pienso que el cortar a los niños es una manera muy, para mí, fácil, porque pienso que a un niño se le puede distraer con muchas cosas bonitas, tiernas o juguetes, juegos. Pero en el entorno en el que debemos realizar el trabajo para hacer un corte a un niño es que nuestras tijeras, nuestras navajas no estén a la mano, que tenemos que tener mucha paciencia con el niño y debemos de apresurarnos con el corte, pero que sea bien definido, bien estructurado. Tenemos que tomar en cuenta que también un niño no espera, con un niño no nos podemos dar el lujo de tener unos 40 minutos en la silla, un niño se va a aburrir, entonces tenemos que ser mucho más prácticos al hacer el corte de cabello y en el tiempo posible tratar de que el niño no se aburra, tenerlo ocupado. Yo creo que esa es la base fundamental para poder trabajar en un corte infantil de una manera segura, que el niño esté distraído, que el niño esté ocupado en algo que nosotros podemos llamar su atención y para poder realizar el corte con más precisión y más rápido y de una manera más segura. Pregunta 36. Describe las diferencias entre peinados de día, de noche y de evento. Los de día siempre van a ser más casuales, más sueltos, con menos producto. Y los de noche van a ser con un poco más de producto, más elaborados, con un poco más de elaboración, ¿no? Más producto, brillos, yo qué sé. Y en el de evento ya es más estructurado, más armado, como que más de catálogo y tiene que ir más productos también ahí. ¿Por qué? Porque es de evento y tiene que ser bien fijado, bien estructurado. Pregunta número 37. ¿Qué productos de styling se utilizan para moldear el cabello? Todos. Tenemos la espuma, tenemos la laca, el gel, la cera, los brillos para poder armar nuestro peinado o sellar nuestros cortes, estructurar nuestros tratamientos que sean mejor, porque hay los de, por ejemplo, en el caso de las novias, ahí vamos a tener que usar más productos que sean mucho más naturales, que se vean mucho más naturales. Entonces, para mí, todos, ¿no? Para mí todos los de espuma. Claro que no todos vamos a poner en un solo cabello, sino que vamos a definir. Podemos tener un peinado con rizos, por ejemplo, y ahí no vamos a poner, pues, ¿no? La laca. Podemos poner ahí, no sé, la espuma para armar rizos, ¿no? Entonces, cada ocasión amerita a un tipo de producto que vamos a utilizar. Pregunta número 39. Describe cómo se realiza una trenza francesa y sus variaciones. Se divide en 3 mechones.
cruzamos, jalando de un lado, de otro lado y haciendo una trenza. Podemos tener variaciones, sí, invertida. Podemos tener la espiga, podemos hacer la de a dos, que son uno jalando para otro lado y haciendo como que una soguita. Con este tipo de trenzas podemos armar diseños, ¿no? En el cabello, en la cabeza, y que puedan armarnos unos peinados. Entonces es más que todo la creatividad que le podamos aportar con el tipo de trenzas que vayamos a hacer. Pregunta número 34. ¿Qué técnicas de peinado se utilizan en novias y eventos especiales? En eventos y en novias siempre vamos a utilizar los moños, los recogidos. Lo que lo va a hacer como diferente de uno de la otra son las técnicas que vamos a utilizar para una y para la otra. Unas pueden ser más definidos, más estructurados. Para las novias siempre tienen que ser más románticos, ¿no? En lo que son eventos especiales tenemos que usar más geles, fijadores y todo ello. Expon cómo se realiza un peinado completo para novias. Igual tenemos que ver la novia cómo quiere su peinado. Tener una idea de cómo quiere la novia su peinado. Siempre saber escuchar qué es lo que quiere ella, cómo quiere estar ese día, cómo es su vestido, qué tipo de cabello tiene, cómo está el cabello, si necesita coloración, si necesita ponerle algún reflejo, si necesita ponerle extensiones. Eso se analiza antes de. Entonces, para hacer un peinado de novia se tiene que estructurar primero qué es lo que quiere la novia, cómo quiere su peinado. Y posterior a eso podemos trabajar con todo lo que son geles, ganchos, ceras, lacas o espuma, lo que nos pida, ¿no? En su momento el peinado. En el caso de la novia también tenemos que ver la duración que tiene que, o sea, cuánto tiempo va a durar. Y si podemos darle también a este peinado doble función. Muchas veces la novia no quiere estar con el mismo peinado toda la noche o toda la tarde o todo el día. Entonces, hacer que no, darle la posibilidad de que pueda usar en un solo peinado, poderlo convertir hasta en dos peinados y poder ser, ¿no? Diferente, pues ya que es cuestión de ponernos de acuerdo y adaptarle nada más el peinado o el cabello. Es básicamente creatividad y ver cómo quiere la novia. Solamente es eso. Yo pienso que eso es la base fundamental de cómo elaborar un peinado. Los productos que se va a utilizar, peines, los productos que se va a utilizar, spray, fijadores, horquillas, ganchos, postizos, naturales, obviamente, ¿no? Y si hay necesidad de hacerle antes un tratamiento capilar, se le tiene que realizar el tratamiento capilar. Es un trabajo bien elaborado el que se tiene que realizar con las novias, obviamente mucho más natural, ¿no? Voy a pasar con mi pregunta número 43. Y dice, expon cómo se realiza un peinado con ondas al agua. Yo hice la prueba al hacer este peinado. Lo lavé el cabello, sequé con la secadora. En un punto donde estaba medio húmedo para seco, coloqué los bigudíes. Coloqué bigudíes, lo dejé reposar por 3 horas. Y ese peinado o esas ondas, esos rizos que he obtenido una vez sacado
fueron muy bonitos. Y yo los realicé de esa manera, ¿no? Moldeando. Cuando desenrollé, moldeé esos rizos con agua, con el peine colita, que nos ayuda bastante. Y eché un fijador y quedó ahí. Quedó ahí. Y es mucho más natural. Muchas veces no se utiliza fijador, ni utilizamos gel, nada de eso. Solamente con hacer esa acción tenemos un peinado al agua, unos rizos al agua. Eso yo he hecho la prueba viendo los libros que me proporcionó Preline, ¿no? Pregunta número 43. Describe cómo se adoptan los peinados a la forma del rostro. Los peinados se adaptan a la forma del rostro que tenga la cliente, ya sea cuadrados, redondos, ovalados, ¿no? Entonces, cada rostro tiene su peinado. Yo pienso que tiene, ¿no? O sea, a los rostros, por ejemplo, cuadrados, tenemos que darle ondas suaves. Para los rostros ovalados, tenemos que darles volumen, ¿no? Hacia arriba. Los alargados, que les tenemos que dar forma para acá. Es eso. O sea, es creatividad. Y en el ovalado, por lo general, el ovalado es el rostro casi con las que todos quieren trabajar, porque es un rostro que se adapta para todo, ¿no? Con excepciones, pero casi para todo. Pregunta número 44. ¿Qué es la colorimetría capilar y cómo se aplica en peluquería? La colorimetría estudia los colores de cómo se va a hacer la mezcla. A ver, ¿cómo le explico? En la colorimetría aprendemos a mezclar colores, a combinar colores, a sacar, a matar colores. Si queremos matar un rubio, si queremos matar un rojo, si queremos matar no sé, un rubio extra fuerte. Entonces, básicamente es eso, ¿no? La colorimetría nos enseña a matizar colores, todo lo que es matizar colores, juntar colores. Número 45. Expon cómo se realiza una prueba de mechas antes de un trabajo teórico. Antes de un trabajo técnico. ¿Cómo se realiza? Para hacer un laseado, para hacer una ondulación, para hacer un tinte de cabello, es necesario hacer esta prueba de mechas. ¿Por qué? Porque esta nos va a avisar cómo está el cabello, si va a poder recibir el químico que deseamos depositar. Entonces, ¿cómo se realiza? Se separa una parte del cabello, ya sea de la parte de acá atrás, del oído, cualquier lado de ahí, se separa y se deposita ahí el producto con el que vamos a trabajar en todo el cabello. Se hace una prueba ahí. Si no resiste, si se pone chicloso o tiene reacción, es mejor no trabajar con todo el cabello. Así se realiza la prueba, ¿no? Pregunta 46. Describe los pasos para aplicar un tinte permanente. Primer paso se diagnostica cómo está el cabello.
si ese cabello ya ha recibido coloración, tinturación, si ese cabello capaz ya está decolorado y está vuelto a teñir en negro. Entonces se tiene que hacer igual nuestra prueba de mecha, de mechón. Entonces hacemos una prueba de mechón, diagnosticamos cómo está el cabello, hacemos la mezcla del tinte, ¿ya? Separamos el cabello en secciones y aplicamos de manera uniforme. Lavamos el cabello con agua tibia, ponemos el fijador de tinte, ¿no? El post-color que le llaman, enjuagamos, secamos y ponemos una ampolla o un regenerador o una vitamina que lo requiera después de la coloración, después de hacer el tinte, ¿no? Ese es el proceso para hacer el tinte permanente. Pregunta número 47. ¿Qué diferencia hay entre el tinte permanente y semipermanente y el baño de color? Que el tinte permanente perdura durante el crecimiento del cabello. El semipermanente se va lavada tras lavada. Y ¿dónde está? Me pongo nerviosa. Y el baño de color es el que solamente aporta matiz, solamente da brillo. El baño de color solamente va a dar un matiz ligero nada más. No va a ser permanente, no va a durar. Solamente nos va a aportar color y brillo a lo que estemos realizando. Pregunta número 48. Expon cómo se realiza una decoloración paso a paso. Tenemos que ver igual el cabello. Tenemos que analizar cómo está el cabello antes de hacer una decoloración. Si ya ha recibido coloración, si no ha recibido coloración, si no ha recibido tinte o ha recibido tinte. Entonces, muchas veces toca a la clienta que dice, viene con el cabello oscuro. Y dice, no, solamente me he tinturado el cabello, pero ese cabello ya está decolorado, ya está ya procesado. Entonces cometemos el error de decir, ya bueno, como está color oscuro, podemos hacer la decoloración. Y no es así. Muchas veces ya está trabajado y no se puede hacer una decoloración. Pero el proceso de hacer una decoloración es fijarnos bien en qué tipo de cabello vamos a trabajar. Aplicamos el producto según los volúmenes y el volumen que deseemos aclarar, ¿no? O hacer una decoloración, miramos paso a paso, vigilamos mecha por mecha, porque se va a hacer por mechas. Generalmente usamos acá protectores. Entonces vamos mirando y vamos enjuagando también, sin dejar que se nos pase de volúmenes o en el aclaramiento. Pregunta número 49. Describe cómo evaluar el nivel de la aclaración en una decoloración. Se compara la mecha por tonos, porque tenemos que ir vigilando qué tono queremos, ¿no? Varía mucho el tono en el que estemos buscando por volúmenes, incluso acá, que vamos a trabajar con 20, con 10, con 20, con 30 y 40 volúmenes. Los más accesibles para trabajar son el volumen 10, 20 y en lo que es aclaraciones el volumen 30. Y cuando ya queremos ser mucho más nocivos, pero tenemos que saber trabajar con el volumen 40. Pero mucho varía el tiempo, porque no es que digamos que el volumen 40 no se debe trabajar con ese volumen, sí se puede trabajar, pero tenemos que cuidar mucho los tiempos, porque el volumen 40 actúa mucho más rápido.
Pregunta número 50. ¿Qué cuidados debe tener una persona con el cabello teñido o decolorado? Definitivamente, cuando ya se hacen el teñido, ya la clienta tiene que ponerse un presupuesto aparte. Pensar en el tipo de shampoo que va a utilizar, que tiene que ser con menos ácidos, ¿no? Y poder elegir el tipo de cabello, perdón, el tipo de shampoo para el tipo de cabello que tiene y con la coloración que está utilizando. Hoy en día encontramos champús para cabellos mate, para cabellos rojizos, para cabellos rubios, ¿no? Con sal, con menos ácidos, variedad. Entonces, se tiene que recomendar a la clienta qué tipo de cabello va a usar viendo el tipo de cabello que tiene. Y el color también, ¿no? Pregunta número 51. ¿Cómo se realiza una coloración fantasía y sus cuidados? La coloración de fantasía siempre se va a colocar en un cabello ya decolorado, que ya haya perdido la queratina, ¿no? Que ya hayamos decolorado, que esté ya ese cabello aclarado. El tinte de fantasía siempre se coloca sin agua oxidante. Se coloca directo. No hay muchos en los colores de fantasía, son pocos, fucsia, verde, azul, violeta, creo, ¿no? Entonces hay pocos, pero son sin amoníaco. ¿Y qué cuidados debe tener? Debe lavarse con agua casi fría si es posible, para que no pierda, ¿no?, el color, y no usar productos fuertes prácticamente. Pregunta número 52. Describe las técnicas del balayage y cómo se diferencia de las mechas clásicas. Definitivamente las mechas balayage son mucho más, para mí en lo personal, es más elaborado. Tiene mejor acabado, tiene mejor vista porque es como esa mano alzada. Para mí tiene un mejor presentación. ¿Cómo lo diferenciamos? Que el balayage se ve algo natural, es como el sol, ¿no? O sea, es sí, no. No es tan fuerte como las otras mechas que podemos encontrar, que vamos a encontrar a lo largo de nuestro proceso, de nuestros trabajos en peluquería. Pero el balayage es eso, ¿no? Es un trabajo suave, claro, de raíz a puntas, ¿no? O sea, ahí. Y lo que lo diferencia es que es a mano alzada, el balayage. Pregunta número 53. ¿Qué es el home hair? ¿Y cómo se logra el efecto degradado? El home hair es más, para mí es más intenso. Podemos ver ahí con más facilidad el aclarado, ¿no?, progresivo de las mechas. O sea, es mucho más fuerte, es más definido, podemos verlo más, y las mechas también son mucho más fuertes. Ese es el efecto que se obtiene con esta técnica del home hair en un proceso de mechas, ¿no? Con las puntas de medios a puntas, perdón, con el proceso de medios a puntas es mucho más definido que el balayage, ¿no? A diferencia del balayage, el balayage es mucho más suave,
En cambio, el home hair es más fuerte, más definido, se nota más. Muchas veces este se trabaja con platino, con papel platino, para poder acelerar el aclarado, ¿no? Pregunta 54. Expon cómo se corrige un color mal aplicado o con manchas. Es lo que le llamamos también la aplicación dálmata, ¿no? Te deja puntos claros y puntos negros en una colocación de tinte o a veces hasta en una decoloración, que el cabello se arrebata. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos corregir esas mechas? Tenemos que repigmentar muchas veces, otras tenemos que matizar, en otras tenemos que hacer un barrido de color o una limpieza de color para poder aplicar un tinte parejo. No es difícil, pero es un poco más trabajoso porque vamos a tener que trabajar con puntos, porque va a haber cabellos donde vamos a encontrar que está ya debilitado y la otra parte que no está debilitado. Entonces ahí no podemos hacer un barrido de color. ¿Por qué? Porque vamos a jalar todo. Ahí tenemos que pigmentar, dar otro tipo de trabajo. Entonces, ahí mucho tiene que ver cómo vamos a trabajar con las manchas, ¿no? Las manchas o los aclarados muy fuertes ahí. Entonces, se tiene que analizar eso, pero están los pasos, una repigmentación o un barrido de color o echar matizar también, ¿no? Esos son los pasos. A ver, mi pregunta número 55. Describe cómo neutralizar tonos no deseados en rubios y castaños. Acá entra lo que estudiamos en la colorimetría, lo que se estudia en la colorimetría, ¿no? Que son los colores opuestos al amarillo, el morado, el naranja, al azul, el rojo, al verde. En Latinoamérica, por ejemplo, los problemas que más presentamos es que tenemos el pigmento naranja. Nosotros las latinas tenemos el pigmento naranja muy fuerte. Entonces, ¿con qué matamos ese pigmento naranja o rojo? Con el verde, con el mate, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar mucho la estrella de colores que nos da la carta de colores en lo que es colorimetría. Pregunta número 56. ¿Qué tipos de oxidante existen y cómo se elige el adecuado? Existen de 10 volúmenes, de 20 volúmenes, de 30 volúmenes, de 40 volúmenes. Y sus aclarados varían. El de 10 volúmenes solamente deposita color. El de 20 volúmenes puede aclarar un tono. El de 30 volúmenes, 2 tonos a 3. El de 4 volúmenes, de 40 volúmenes es de 2 a 3, 4 progresivamente tonos que vamos a conseguir el aclarado. Entonces, acá no hay que tener miedo con qué tipo de volumen vayamos a trabajar, sino el tiempo que vamos a utilizar. Porque de pronto a veces he escuchado decir el volumen 40 es mucho más agresivo. Si es agresivo, si es que lo vas a dejar más tiempo. Pero no es agresivo cuando vas a trabajar con los tiempos que se requiera. Ya que si con un volumen 30 vas a trabajar media hora, con un volumen 40 no vas a trabajar jamás media hora. Es un ejemplo, ¿no? Pero cada volumen cumple sus tiempos, sus funciones y los tonos a aclarar. Esa sería mi respuesta en lo que es
la pregunta número 56. Pregunta número 57. Expon los pasos para realizar un permanente capilar, también conocido como ondulación acá, ¿no? Muchos lo conocen como una ondulación permanente. ¿Cómo se realiza? Muchas veces nos piden el cabello limpio. Otros productos no nos piden el cabello limpio, entonces tenemos que ver cómo nos está pidiendo el producto, con qué tipo de cabello vamos a trabajar, ¿no? Con cabello limpio o con cabello que esté la clienta de un día o de 2 días. Entonces eso va a depender mucho. ¿Cómo se realiza? Trabajamos en diferentes colocaciones, dependiendo también cómo esté cómo está el cabello de la clienta. En algunos casos necesitas trabajar de la parte de la nuca para arriba y otra de la parte superior para atrás o de la parte del costado en una forma cachetada que le decimos. Entonces va a depender mucho cómo podamos trabajar el permanente, ¿no? O sea, aplicamos el líquido ondulante en el cabello, enrollamos, esperamos un tiempo de proceso, aplicamos el fijador, enjuagamos con agua tibia, no lavamos con champú y secamos. Se puede realizar el permanente de una manera directa o indirecta o semi-indirecta también. Esto depende mucho del cabello que vamos a trabajar, ya sea en cabellos tinturados, maltratados, ¿no? Tenemos que definir qué tipo de ondulación vamos a hacer. Si va a ser de manera directa, va a ser indirecta y todo eso. Pero la manera de realizar es eso, enrollamos los bigudís, aplicamos el producto, enrollamos, dejamos un tiempo de exposición con el gorro, sacamos, fijamos. Muchas veces nos pide que enjuaguemos también en ese proceso. Pues hay que ver mucho la presentación del producto con el que estemos trabajando, porque no todos tienen el mismo proceso. También hay que ver cómo vamos a trabajar, qué tipo de cabello estamos trabajando. Esa es mi respuesta en la pregunta número 57. Pregunta número 58. Describe cómo se realiza un permanente y qué productos se utilizan. Ya. Describe cómo se realiza un alisado permanente y qué productos se utilizan. En un alisado permanente tenemos que lavar el cabello, quitar todo lo malo que tenga el cabello. Depositamos el químico, el producto que nos va a alisar el cabello. Dejamos un tiempo de exposición, que son 40 minutos, 1 hora a veces. Lavamos el cabello, sellamos el alisado, secamos y planchamos. Esa es la manera de realizar un alisado permanente. ¿Qué diferencia? Pregunta 59. ¿Qué diferencia hay entre alisado brasileño, japonés y con queratina? Dice. El brasileño, el japonés y el de queratina son diferentes. Uno de ellos es el más nocivo para mí. El brasileño hidrata. El japonés es un alisado con bastante químico. Y la queratina es un alisado que aporta tratamiento. Entonces es el menos nocivo que hay acá.
pero existen ese tipo de diferencias entre los alisados, ¿no? Que el brasileño es hidratante, el japonés es con bastante químico y la queratina es más, alisa parcialmente, o sea, sí alisa, pero no es tan nocivo como el japonés. Entonces, en este último se usa más para las personas que tienen más cuidado con su cabello, ¿no? Pregunta número 60. Expon cómo se realiza un tratamiento de Botox capilar. El Botox capilar se realiza más que todas las personas que tienen el cabello poroso, que tienen esponjoso, ¿no? Yo he visto las personas que se hacen eso, son ellas. Entonces, ¿cómo se realiza? Se tiene que lavar el cabello bien, se aplica el producto, se peina, se deja en exposición el tiempo, un tiempo de 1 hora, media hora, 40 minutos, según cómo nos mande el producto que estamos utilizando, porque ahí vienen las indicaciones. Dejamos exponer, lavamos, echamos una vitamina, una ampolla, secamos y planchamos. Ese es el proceso del Botox capilar. Pregunta 61. Describe los beneficios de los tratamientos de hidratación intensiva. Dice, hidrata, repara, y otras dan brillo. En la hidratación intensiva, tenemos que tener cuidado, ¿no? Con qué tipo de cabello estamos trabajando, ¿no? No podemos utilizar esta hidratación intensiva en cabellos normales, por ejemplo. Tenemos que ver qué tipo de cabello vamos a utilizar. La hidratación intensiva siempre va a reparar el cabello, va a dar más brillo, va a aportar más suavidad, ¿no? Eso. Esa es mi respuesta a la pregunta 61. Pregunta número 62. ¿Qué es el cronograma capilar y cómo se adopta a cada tipo de cabello? Se diferencia en 3 partes para mí, ¿no? El seco, el graso, el teñido, el rizado. Todos estos se necesitan acompañados de algo seco, nutritivo, por ejemplo, ¿no? El graso tiene que ser ligero, el teñido tiene que ser con queratina, el rizado humectante, ¿no? O sea, todos esos se complementan. 63. Expon cómo realizar un tratamiento reconstructor de la fibra capilar. Expon cómo realizar un tratamiento reconstructor de la fibra capilar. Aplicamos proteínas, vitaminas, queratina, damos calor, ponemos en los gorros térmicos, en los hornos térmicos que tengamos en el salón y lavamos, enjuagamos y sellamos. Ese es el proceso a realizar en el tratamiento. Pregunta 64. Describe cómo adoptar los tratamientos capilares a las estaciones del año.
Definitivamente nuestro cabello es como un árbol, como una plantita, ¿no? Que también se tiene que tener los cuidados de acuerdo a D. Por ejemplo, en el verano tenemos que tener protección solar. Acá debemos usar protectores como la silicona, como el termoprotector, ¿no? En el invierno tenemos que usar mascarillas reparadoras, nutrir el cabello, dar vitaminas. Y en lo que es primavera, otoño, vamos a cuidar la caída del cabello. No se nos va a caer en proporciones altas, pero ese es el proceso que tiene más o menos el cabello. Pregunta número 65. ¿Qué tipos de extensiones existen y cómo se colocan? Hay tipos de extensiones en clips, hay tipos de extensiones en cintas adhesivas, hay tipos de extensiones con queratina, que se aplican con queratina, y hay tipos de extensiones que se cosen, o sea, que vienen trenzadas, ¿no? Esos son los tipos de extensiones que existen. ¿Qué tipo? Perdón. Pregunta número 66. Me emocioné. Dice, expon los cuidados necesarios para mantener las extensiones en buen estado. ¿Cómo debemos de cuidar las extensiones? ¿Cómo se tienen que cuidar las extensiones? No se tienen que lavar con shampoos así, normales. Tenemos que lavar con un shampoo suave, desenredar con cremas no tan cremosas, usar hidratantes para las extensiones porque son cabellos que están trenzados uno por uno y solamente están sujetos ahí. Entonces tiene que tener bastante cuidado con cómo lo peinamos, cómo lo tratamos, cómo lavamos el cabello. Entonces, tiene que ser con bastante cuidado y usar productos suaves para ellos. Pregunta número 77. Describe cómo se retiran las extensiones sin dañar el cabello natural. Definitivamente con las que son con queratina tenemos que usar removedor y lavar el cabello. Podemos aplicar nutrientes o mascarillas también. Esa sería la manera de retirar, ¿no?, las extensiones del cabello natural. Pregunta número 68. ¿Qué es un postizo y cómo se integra a un peinado? El postizo es una pieza de cabello natural o artificial que se coloca para dar volumen a nuestro peinado o forma, en el caso lo requiera. ¿Cómo podemos integrarlo? ¿Cómo podemos ponerlo? Con horquillas, o a veces vienen con sus clips, o simplemente otros ya vienen con sus adhesivos, ¿no? O sea, hoy en día ya no es tan trágico de que como antes teníamos que coser y todo, ¿no? Hoy en día está adaptado simplemente con horquillas o en el momento que necesitemos y en el lugar que deseemos poner, ¡tac!, sus clips y ya está. Y nos aporta más volumen a nuestro peinado o la necesidad que podamos tener en ese momento. Pregunta 69. Expon cómo realizar un recogido utilizando extensiones. Colocamos las extensiones, dividimos, o podemos hacer bucles también, podemos crear trenzas, de una manera sin fin, pero tiene que ser que no se note esos recogidos, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo muy, muy dentro, de pronto acá, y ahí lo adherimos y peinar liso y tapar, ¿no? Eso podemos hacer con lo que son los recogidos utilizando extensiones. No se tiene que notar definitivamente. Pregunta número 70.
Describe los pasos para realizar una peluca personalizada. Tenemos que ver la dolencia de la clienta, ¿no? Yo le digo la dolencia a la necesidad que pueda tener la clienta. ¿Cómo quiere su peluca? Tenemos que medirle el cabello, el entorno del cuero cabelludo, el entorno, todo el borde. Ver qué tipo de cabello quiere, ¿no? O sea, quiere liso, quiere ondeado, el color de cabello, ver sus necesidades de la clienta. Esa es una peluca personalizada, tejerle a la medida que ella quiera y el tamaño que ella quiera, ¿no? Para poder tejer y peinar esa peluca. Pregunta número 71. ¿Qué técnicas del visajismo se utilizan en peluquería para asesorar al cliente? En el visajismo se analiza el cuello, el rostro, la piel, el estilo de vida, para poder sugerirle a la clienta el tipo, en este caso cambio de look, porque cuando una persona viene es un cambio de look. Entonces ahí es más completo, tenemos que ver qué trabaja, cuántos años tiene, cada cuánto tiempo frecuenta un salón de belleza, qué tipo de cabello tiene, qué tratamientos usa, qué color de cabello tiene, cómo es su postura, todo. Entonces esas cosas se utilizan en el visajismo, ¿no? En la peluquería del visajismo. O sea, eso es lo que se utiliza en la peluquería del visajismo. Todo lo que es, prácticamente vamos a armar ahí su historia del cliente, la historia de la clienta, del cliente. Pregunta número 72. Expon cómo hacer una ficha técnica completa del cliente. Volviendo a mi pregunta anterior. Vamos a tener a la clienta, vamos a tener que preguntarle, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mejorar? ¿Qué tipo de cabello quiere obtener? O sea, ¿cómo quiere su cabello? ¿Qué resultados quiere obtener? ¿Cada cuánto tiempo va al salón de belleza? ¿Cuántos años tiene? ¿Con qué frecuencia visita una peluquería? Si es alérgica a un producto, ¿no? Si es alérgica o si está con tratamientos, hay que observar qué necesita esa clienta, ¿no? Y según a eso, poder trabajar con ella. Pregunta número 73. Describe cómo llevar a cabo una consulta inicial antes de un servicio. Siempre escuchar al cliente, ver su dolencia, diagnosticar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ella? ¿No? Explicarle el servicio que se le va a realizar, cuánto tiempo va a demorar, cuál va a ser el resultado, darle una idea de cómo va a quedar. Eso es en un inicio, ¿no? Para llevar a cabo una consulta antes de un servicio. Después dice la pregunta 74, ¿qué habilidades comunicativas debe tener un profesional en la peluquería? Primero que nada, tenemos que cuidar nuestra imagen personal mucho. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que ser empáticos con el cliente. Muchas veces la clienta no va a la peluquería solamente porque ya quiere cambiar. Muchas veces nosotras o las peluqueras vamos a hacer el papel de psicólogas. Entonces tenemos que ser muy empáticas y disciplinadas al momento de poder realizar nuestro trabajo y ser empáticas en el momento de que ella requiera nuestra ayuda. Es así. Tenemos que tratar siempre a la clienta también con mucho respeto, darle la tranquilidad
que de pronto ella busca, ¿no? O sea, darle ese espacio, al menos ese momento que esté en la peluquería, que se sienta tranquila y se olvide de todos sus problemas. Pregunta número 75. Expon cómo se fideliza a un cliente o cómo fidelizar a los clientes en un salón de peluquería. Para mí esta parte tiene mucha importancia, porque acá parte cuán constantes van a ser tus clientes, ¿no? Y con cuánta frecuencia van a venir a tu salón. Entonces acá tenemos que ver qué le podemos ofrecer a ese cliente, un plus, un adicional. Si viene por un corte de cabello, ¿no? Podemos darle una oferta. El siguiente corte puede ser menos un 30% de descuento. O le podemos hacer, estamos cortando del cabello y podemos aplicarle una mascarilla para las ojeras. O sea, darle un plus. Yo pienso que esa es una manera de poder fidelizar al cliente. Obviamente no va a ser siempre, sino o darle ofertas. Puede ser 5 cortes de cabello y el sexto corte viene gratis, ¿no? Pero dándole ¿cómo explico? Dándole el espacio para ellos, ¿no? O sea, que ellos puedan hacer uso de estos plus o que les sean ventajosos, ¿no? A ellos. O ofrecerles una taza de café, un jugo, ¿no? Son tantas cosas que se le puede ofrecer adicionales al servicio que estamos prestándoles para fidelizar a la clientela. Es muy amplio para poder ofrecerle tantas cosas, pero sí resultan positivas para poder fidelizar al cliente. En las promociones, buena limpieza, que yo también lo puse. Entonces, yo estoy sacando mis conclusiones, mis conceptos de lo que he estado aprendiendo en el curso de Brainline, ¿no? Que me han dado todos los libros para poder yo aprender, estudiar. Entonces, estoy sacando conclusiones de todo lo que he leído. Dice, pregunta 76. Describe los aspectos básicos de la atención al cliente en el entorno de la peluquería. Una pregunta tras la otra, ¿no? Tener en cuenta siempre la atención, la cortesía, la empatía, el profesionalismo que vamos a tener hacia el cliente, la dedicación, los resultados que tenemos que obtener al realizar un trabajo de peluquería con la clienta. Pregunta número 77. ¿Qué medidas de seguridad e higiene deben cumplirse según la normativa vigente? Después del COVID, la mayoría de las personas hemos aprendido a desinfectar los utensilios, a lavar las toallas, a limpiar los espacios donde utilizamos, ¿no? Pero tenemos que tener también en cuenta nuestra higiene. Acá tenemos que cuidar nuestro aspecto como peluqueros, como peluqueras, tener las manos limpias, ordenado, todo limpio. Cuidar acá. Acá yo pienso que es nuestra carta de presentación, somos nosotros, en esta parte. Pregunta número 78. Expon los riesgos laborales más comunes en la peluquería y cómo prevenirlos. Para mí son accidentes, pero bueno, son riesgos también, ¿no? Se han dado, que cuando aprendemos a cortar
lo que a la mayoría de las peluqueras nos pasa es que nos cortamos, ¿no? Nos cortamos, nos caemos. Pasa que a veces lavamos el cabello y salpicamos el cabello y un movimiento nos resbalamos. ¿Qué más? Que tenemos que tener todo ordenado para poder ver qué producto vamos a utilizar, ¿no? La mala postura también es un factor que influye, ¿no? La mala postura nos puede provocar migrañas. Entonces esas cosas tenemos que cuidar. En los cortes podemos prevenirlos, ¿no? Prevenir los cortes, alergias, las caídas, las malas posturas, todo eso lo tenemos que prevenir. Entonces, esos son los cuidados y lo que tenemos que prevenir, ¿no? Con orden, más que todo el orden. Si tenemos todo ordenado, no vamos a tener estos problemas. Y acerca de los cortes, tenemos que ser más cuidadosos, nada más. Pero yo pienso que teniendo orden y cuidado podemos prevenirlos. Describe cómo organizar, pregunta 79, describe cómo organizar un espacio del trabajo funcional y seguro. Tenemos que tener para mí esto significa que tenemos que tener un espacio ordenado, limpio, cada espacio, cada definido para cortar, para lavar el cabello, para maquillar o para hacer tinturación. Y el sitio de descanso o espera que se tiene que tener. O sea, todo tiene que estar ordenado, el lugar donde se va a poner los productos, solamente tintes, el lugar donde está solamente los shampoos, el lugar donde solamente están los cepillos, o el lugar donde solamente están los peines. Entonces, más que todo es el orden en cómo tiene que estar organizado nuestra peluquería y tenemos que considerar ello, ¿no? El orden, ¿no? De todo de lo que estamos haciendo. Pregunta número 80. ¿Qué aspectos deben considerarse al emprender en un salón de peluquería? Emprender no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos que tomar en cuenta la ubicación, la inversión, los permisos, los servicios, la publicidad, el estudio de mercado también, ¿no? Para poder poner una peluquería. Pregunta número 81. Expon cómo elaborar un plan de negocios para abrir una peluquería. Primero que nada tenemos que ver nuestro bolsillo, ver cómo está nuestra economía, hacer un estudio de mercado, cuánta afluencia hay en ese lugar, los servicios, el marketing que vamos a hacer, cuánto vamos a invertir en marketing. Hoy en día las redes sociales nos ayudan un montón, entonces podemos hacer el marketing por redes sociales, el tipo de producto que vamos a, el tipo de servicios que vamos a ofrecer, porque la peluquería es muy amplia, ¿no? Tenemos que tener un plan de negocios, una idea. Tenemos que organizar cada cosa paso a paso, pero como iniciativa, el estudio de mercado. Un estudio de mercado, tener el presupuesto suficiente, marketing, publicidad y ya. Yo creo que ya, ¿no? Y una buena organización. Pregunta número 84.
Describe cómo calcular el precio de un servicio de peluquería. Volvemos a escuchar a la clienta. Tenemos que ver cómo llega la clienta, con qué dolencias llega la clienta, qué tipo de cabello nos está trayendo, cuál es el problema que vamos a encontrar en ese cabello, cuánto de producto vamos a utilizar, qué tipo de producto vamos a utilizar en ese tratamiento, ¿no? En ese trabajo que vamos a realizar para poder sacarle un presupuesto a la clienta. Ahí tenemos que ver el tiempo, cuánto nos vamos a demorar también, ¿no? Y obviamente tenemos que considerar la ganancia que tiene que ser, pues, ¿no? Considerable con ella. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a abusar de la dolencia de la clienta. O sea, todo tiene que ser equilibrado. Pregunta número 83. ¿Qué estrategias de marketing pueden aplicarse en un salón de belleza? Como ya lo decía anteriormente en mi pregunta número 80-81, el marketing en las redes sociales ayuda mucho. Promociones, ¿no? La atención al cliente que se le pueda dar, qué tan satisfecho pueda salir el cliente del salón de belleza o de la peluquería y nos pueda recomendar, nos pueda hacer publicidad de boca a boca. Muchas veces a un local de belleza vienen por recomendación, por sugerencia de otra persona que salió satisfecha por un trabajo que se le realizó. Entonces, más es eso lo que nos da a nosotros publicidad, ¿no? Aparte del marketing y las redes sociales también, ¿no? Que aporta muchísimo en lo que es para hacerse conocer y todo ello, ampliar nuestro mercado. Número 84. Expon cómo aprovechar las redes sociales para promocionar los servicios de peluquería. Mostrar trabajos en redes sociales. Responder sugerencias que nos puedan dar ellos, responderles, tener un libro o una caja de sugerencias también en el mismo salón, usar, no sé, en las redes sociales un hashtag, ¿no? Que nos pongan ahí como, conoce ya, peluquería, pelitos, ¿no? Hashtag pelitos, hashtag tijera. Entonces, podemos usar ese tipo de hashtag para poder tener más llegada, ¿no? En lo que son las redes sociales. Pregunta número 85. Describe cómo diseñar un portafolio profesional de trabajo de peluquería. Describe cómo diseñar un portafolio profesional de trabajos de peluquería. Un portafolio de trabajos es nuestro currículum vitae, le vamos a decir en este aspecto, para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí va a estar nuestros certificados, nuestros cursos de capacitación, los trabajos que hemos realizado, nuestros diplomas, si hemos ganado algún concurso. Vamos a tener acá reseñas de nuestro trabajo que mejor nos haya gustado y esté fotografiado. O sea, va a ser nuestra carta, nuestro currículum para la clienta, ¿no? Entonces, eso muchas veces nos da un plus a nosotras, ¿no? Para poder tener la confianza, para darles confianza a las clientas también. Pregunta número 87. ¿Cómo mantenerse actualizado en técnicas y tendencias del sector?
¿Cómo nos mantenemos actualizados? Haciendo cursos, aprendiendo cada día más porque nunca se termina de aprender, porque cada día salen cosas diferentes, inventan cosas diferentes, las tendencias cambian, se actualizan. Para ello tenemos que estar en constante ¿cómo le puedo decir? En constante movimiento. Tenemos que estar a la vanguardia de la moda, de los cursos. Tenemos que ir a cursos de capacitaciones, de colorimetría, cortes, técnicas de corte, ¿no? Um, hay, hay cortes en diferentes institutos, perdón, cursos en diferentes institutos. Hay cursos como es el caso del Print Lines, que te enseña desde lo básico hasta cómo proyectarte para tener un local propio, ¿no? O sea, te haces, es completo. En otros cursos solamente te enseñan también todo lo que es colorimetría, en otros cursos te enseñan solamente todo lo que es peluquería o un corte en específico, ¿no? Fulano de tal va a llegar a hacer el corte tal o el corte bob con estas cualidades. Entonces son cursos que se dan, cursos que no debemos de desaprovechar para estar actualizados con la moda y la vanguardia que no la debemos de perder jamás. Pregunta número 88. Describe cómo se evalúa el resultado de un servicio técnico en peluquería. Tenemos que observar cómo va a salir el color que deseamos si se trata de un cabello tinturado. ¿Qué tipo de servicio vamos a brindar? ¿No? Si va a ser de color o va a ser de corte, ¿no? ¿Qué va a traer esto al cliente? Satisfacción, ¿no? Más que todo es cómo le vamos a dar el acabado, el proceso para que el cliente salga satisfecho, cuidando su textura. Tenemos que cuidar la textura del cabello, el brillo y todo eso. Pregunta 89. ¿Qué tipos de certificados y titulaciones existen en peluquería profesional? Tenemos los certificados de profesionalidad, que son el básico, medio y avanzado. Tenemos los certificados técnicos, que son de técnico en peluquería, estilismo, y los diplomados que se dan, ¿no? Que son los cursos y diplomas que tenemos, los cursos de capacitación y todo ello. Todos estos certificados nos ayudan a tener un mejor currículum y poder trabajar mejor porque estamos actualizados, estamos a la vanguardia, ¿no? de la moda, de lo que es la peluquería. Pregunta número 90. Expon cómo planificar una agenda diaria eficiente en un salón de peluquería. Tenemos que organizar con los cardex, ¿no? Hacer cardex para las clientas, anotar qué fecha vino, cuándo fue su última tinturación, qué productos se le aplicaron, cuándo se le cortó el cabello, cuánto se le cortó. Hacer su historia clínica en la peluquería de la clienta. Eso se tiene que hacer como primer paso, ¿no? Tenemos que organizar citas, priorizar los trabajos, darnos tiempo también para poder organizarnos, porque no todo puede ser un trabajo corrido y no tener tiempo para organizarse, tiene que dar tiempo, ¿no? Organizar las citas, darnos tiempo para poder organizar el salón y seguir trabajando con limpieza y orden. Eso es mi respuesta a la pregunta número 90. 91. Describe cómo manejar quejas
reclamaciones de clientes. Se presentan en la peluquería, no todo es color de rosa. Tenemos que tener paciencia, saber escuchar primero que nada a la clienta, tratar de dar tratar de dar soluciones rápidas que puedan devolver la confianza a la clienta. Pasa de todo. Yo vi una vez en que estaban cortando a un niño un cabello y era una persona muy profesional que tenía años de experiencia y le ganó el corte de cabello en el oído con la tijera y sabemos que la tijera de filo dulce es muy filuda. Imagínense cómo se ha puesto esa mamá. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, saber dar soluciones rápidas, poder escuchar, ser empáticos en ese instante con el cliente y el problema que hay, ¿no? Darle la satisfacción nuevamente, recuperar la confianza. Se pudo solucionar. El corte de tijera del niño se solucionó. ¿Cómo? Sabiendo escuchar, poniéndose en los zapatos de la mamá, dándole ayuda rápida en ese momento. Por eso es que en un salón de belleza no debe faltar un sitio de primeros auxilios o un botiquín ahí. Se tiene que tener. Entonces, en su momento se tenía todo eso. Se pudo calmar lo que es el sangrado, porque sangra. Se le llevó posteriormente a un centro de salud donde dijeron que no era nada, no era que iba a repercutir, o sea, no iba a tener tanto, no, porque no es que le había bajado un pedazo, ¿no? No le había cortado. Lo curaron todo. Obviamente la persona que estaba a cargo del salón se hizo responsable de todo eso, ¿no? Entonces, ya también llegando al salón, se pudo conversar con la persona que realizó el trabajo con el niño, ¿no? Pero sí, cosas que pasan, sí pasan. Entonces, se tiene que tomar en cuenta ese momento la prioridad que busca la persona que está reclamando, saberle escuchar, darle una solución rápida, una solución que esté al agrado de ella, ¿ya? Buscar la manera de tener para eso. Tenemos que tener el carisma, la paciencia y el respeto con el que nos vamos a dirigir en ese momento a la clienta, al cliente. Pregunta número 92. ¿Qué importancia tiene la estética del profesional en la peluquería? La importancia bueno, para mí refleja nuestra higiene personal, nuestro aspecto personal, nuestro profesionalismo, nuestra higiene que vamos a aportar, dar al cliente. Para mí eso. Esa es la importancia que tiene la estética profesional en la peluquería. 93. Expon cómo se prepara un concurso de presentación de estilismo. Tenemos que preparar el día, primero que nada, cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar, de qué temática va a ser, ¿no? ¿Qué vamos a presentar? Si va a ser hombre, mujer, niño, ¿no? Preparar al modelo, a la modelo, el cabello, la tez, la piel. Se tiene que preparar, hacer una prueba, si es posible, antes, ¿no? Ver qué habilidades tiene nuestra modelo para que nos represente en el concurso, porque no solamente es el peinado, el color, el corte, sino también cómo lo va a llevar la modelo, el modelo en nuestro concurso o presentación de estilismo. Entonces, todo eso se tiene que adaptar los tiempos, ¿no? En cuánto tiempo, que no nos gane, que no nos salga
que no estemos apresurados, sino con tiempo, qué tipo de productos vamos a utilizar, cómo lo vamos a realizar. Entonces, es un trabajo en conjunto entre el modelo, la modelo y nosotros, ¿no? De poder adaptar tiempos, producto y ensayar y ver las habilidades de nuestro modelo. Pregunta 94. Describe cómo trabajar en equipo dentro de un salón de peluquería. El trabajo en equipo en peluquería es vital, es fundamental, es esencial, porque si no hay buena comunicación con los compañeros de trabajo, no hay armonía. Entonces, se tiene que mantener un espacio con comunicación, con empatía, con respeto, para designarnos las funciones que vamos a tener cada uno, ¿no? En lo que es la limpieza, el orden del salón, y aparte que uno nunca termina de aprender, puede haber una circunstancia y podemos ayudarnos, tenemos que ayudarnos para poder sacar bien nuestro trabajo y darle también al cliente la confianza y seguridad y la tranquilidad, ¿no? De que va a estar en buenas manos. Pregunta número 95. ¿Qué diferencia hay entre la peluquería comercial y la de pasarela o editorial? La peluquería comercial es mucho más práctico, ¿no? Que la de pasarela. La de pasarela o editorial es mucho más definido, muy más estructurado, con más productos, que tengan mayor durabilidad, si es posible. La comercial es el día a día, es el que yo le voy a hacer a una clienta para que lo use en el día a día, sin necesidad muchas veces de usar producto fijador en el cabello, ¿no? Muchas veces solamente son su silicona y hay otros productos, hay otras clientas que no utilizan ningún tipo de producto. Entonces, es eso, ese es la peluquería comercial, es el que se da y se aporta al día a día, el que se hace todos los días. Pregunta número 96. Expon cómo colaborar con un fotógrafo o maquilladores en sesiones profesionales. Bueno, se tiene que tomar en cuenta qué tipo de trabajos va a realizar el profesional de la fotografía, de los, ¿no? En este caso, de los modelos, ¿no? Tomar en cuenta qué tipo de maquillaje van a usar, ¿no? Tenemos que nosotros tenemos que tener una comunicación de cómo se va a llevar el corte de cabello, el maquillaje, ¿no? Los colores, ¿no? Con el maquillador, con el fotógrafo. Entonces, es un trabajo en conjunto, de bastante comunicación, el que se tiene que hacer ahí, ¿no? Tenemos que colaborar y coordinar con todos los estilos que tengan en ese momento, ¿no? De cabellos, modelos o tintes o lo que se vaya a hacer en lo que es la fotografía y maquilladores. Pregunta 97. Describe cómo se crea una colección de estilos o cortes de temporada. Los cortes de temporada siempre nos van a sorprender porque son cortes que están a la vanguardia, están a la moda, son última tendencia, entonces tenemos que estar nosotros un paso adelante de ellos para que no nos tomen por sorpresa y poder coordinar estilos, ¿no? Tenemos que ver las colecciones, las tendencias, todas esas cosas, cómo vienen esto de las colecciones de temporada. Básicamente es estar pendiente de lo que son las tendencias, investigar, diseñar cortes, también tenemos que saber diseñar los cortes de acuerdo a la temporada, estar investigando en las redes sociales, las revistas. Uno nunca termina de sorprenderse qué se viene de nuevo. Y es muy bonito, ¿no? Saber ver las tendencias.
Pregunta número 98. ¿Qué tendencias actuales destacan en cortes y peinados de coloración? ¿Qué tendencias actuales destacan en cortes, peinados y decoloraciones? En cortes, peinados y decoloraciones. ¿Qué tendencias actuales? Um, el corte bob, que nunca va a pasar de moda, el brightening, el balayage, eh, los colores, los reflejos, los balayage, los colores cálidos, rubios, platinados, ¿no? Son las tendencias que están, que nunca van a pasar de moda, sino que solamente se van a actualizar con formas y nada más. Entonces, pero van a estar ahí. (99) Expon cómo adoptar las nuevas tecnologías a la práctica profesional de la peluquería. Acá ya llegamos al punto donde ya tenemos que actualizarnos en lo que es la tecnología, saber usar las actualizaciones, las apps, los marketing, el marketing digital, la formación online, los equipos modernos que están saliendo cada vez más y nos facilitan también el trabajo para poder desenvolvernos en la peluquería, ¿no? Los cursos online, así como el de Prelines, que me da la oportunidad de poder hoy día exponer mis preguntas según a cómo he aprendido y mi concepto mío también, a cómo yo he entendido de los libros que me han dado en Prelines. Entonces debo de estar agradecida, estoy agradecida a lo que ha aportado en lo poco que yo sabía en este proceso que estoy dando, ¿no? Que son el curso de capacitación, porque para mí este es un curso que es para mí completo, porque no me han enseñado solamente a cortar el cabello, sino me han enseñado desde cómo es el crecimiento del cabello, dónde nace, qué partes tiene el cabello, cuál es el proceso del cabello, qué necesito para poder poner un salón de belleza, para poder trabajar con seguridad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, acá entra mucho eso de los cursos online, los equipos modernos que salen, que como bien lo mencioné, nos ahorran tiempo y nos facilitan el trabajo. Ya no estamos como hacer el cepillado, ¿no? Que se tiene que hacer hoy en día y que equipos que solamente pones y bajas y ya está. Entonces, pero siempre hay algunas clientes que quieren el cepillado como es debido, ¿no? Entonces son tendencias que salen con la tecnología. Pregunta número 100. Describe cómo evaluar el crecimiento profesional en el ámbito de la peluquería. Acá creo que vamos a ver los resultados que vamos a obtener con el trato que tenemos a la clienta, que hemos tenido hacia los clientes, con nuestro profesionalismo, con nuestras habilidades, con nuestra formación de logros, con los clientes, ¿no? Acá ya vamos a ver cuánto estamos creciendo como persona, como profesionales y como empresa. Entonces, yo pienso que si acá evaluamos todo el ámbito profesional de la peluquería y hemos hecho un trabajo bien de todo, vamos a tener estos resultados, ¿no? Muchas gracias. Espero que haya sido del agrado y que se pueda entender mis respuestas. No es fácil manejar una cámara frente, pero es lo que yo he podido aprender. Tengo mucho más en la cabeza porque no solamente son estas preguntas, sino que están súper resumidas y
He querido hacerlo a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque en el video uno se cansa de escuchar y de mirar. Entonces, he tratado de resumirlo lo más posible que se pueda. Y este es mi trabajo. Muchísimas gracias al equipo PrimLight que me pueda calificar mis respuestas. Y preparada para mi siguiente paso, donde voy a realizar todo lo que he aprendido en la práctica. Muchas gracias.